Berlín, 9 de julio de 2006. Final del Mundial. Estadio Olímpico. 69.000 espectadores. Millones viendo en todo el planeta. 110 minutos de partido. Francia contra Italia. La final que nadie esperaba, pero que todos merecían. Dos potencias históricas del fútbol enfrentándose por la gloria máxima. Y en medio de ese escenario, un hombre de 34 años camina lentamente hacia el centro del campo. Su camiseta azul oscuro está empapada de sudor. Sus piernas pesan después de casi 2 horas de juego, pero su mente está clara. Cristalina. Es su último partido como futbolista profesional. Lo ha anunciado antes del torneo. El mundo entero lo sabe. Esta es su despedida. Su último baile sobre un césped. Ha jugado 90 minutos de fútbol perfecto. 110 minutos en realidad, contando el tiempo extra. Ha marcado un gol de penal con una elegancia que desafió todas las leyes del momento. Un toque suave, casi acariciado, que hizo que el balón picara antes de entrar, mientras el portero italiano se lanzaba al lado correcto, pero no podía alcanzarlo. Ha dirigido cada ataque de su selección como un director de orquesta que conoce cada nota antes de que suene. Ha creado espacios donde no existían. Ha dado pases que rompieron líneas defensivas enteras. Ha sido, sin ninguna duda, el mejor jugador sobre ese césped, el mejor del Mundial, el mejor del mundo, quizás el mejor de todos los tiempos. El partido está empatado 1-1. Faltan pocos minutos para ir a penales. Todo el mundo espera ese momento, el desenlace perfecto. Zidane cobrando el penal definitivo, el héroe retirándose con la copa en las manos, el cierre de cuento de hadas que una carrera como la suya merece. Y entonces ocurre algo que cambiará su legado para siempre, algo que el mundo entero verá en cámara lenta durante las próximas 2 décadas, algo que definirá cómo se recuerda a Zinedine Zidane más que cualquier trofeo o título. Marco Materazzi, defensor italiano, camina detrás de él. Lo agarra levemente de la camiseta. Zidane se queja. Materazzi dice algo, una frase breve, un comentario en voz baja que los micrófonos no captan, pero que los lectores de labios después intentarán descifrar. Zidane responde algo. Materazzi insiste, y entonces Zidane se aleja. Camina unos pasos hacia adelante. Mira hacia el frente. Su rostro está serio, concentrado. Los músculos de su mandíbula están tensos. Y luego, en un movimiento que durará exactamente 3 segundos, pero que se repetirá millones de veces en televisiones de todo el mundo, se da la vuelta, acelera y estrella su cabeza contra el pecho de Materazzi con una violencia brutal, primitiva, salvaje. El italiano cae al suelo como un árbol talado. Se retuerce de dolor. Los jugadores franceses corren hacia la escena. Los italianos rodean a su compañero. El árbitro argentino Horacio Elizondo no vio nada. Estaba mirando hacia otro lado. Pero los jueces de línea sí vieron. Uno de ellos corre hacia el árbitro. Le dice lo que pasó. Elizondo camina hacia Zidane. Saca la tarjeta roja del bolsillo. La levanta en alto. Zinedine Zidane no protesta, no discute, no pone excusas, no muestra arrepentimiento. Simplemente mira al árbitro, asiente levemente y camina. Sale de la cancha. Pasa junto a la Copa del Mundo que está exhibida en un pedestal cerca del túnel. Es de oro macizo. Brilla bajo las luces del estadio. La mira por un segundo, solo uno, y sigue caminando. Baja por el túnel. Desaparece de la vista de 69.000 personas que no pueden creer lo que acaban de presenciar. Sus compañeros se quedan en la cancha, 10 hombres contra 11. Aguantan hasta el final del tiempo extra. El partido se va a penales. David Trezeguet, delantero francés, falla su disparo.
El balón pega en el travesaño y sale. Italia gana la Copa del Mundo. Francia pierde. Y Zidane está en los vestuarios, solo, con la cabeza entre las manos, mientras el mundo entero colapsa en preguntas. Esa imagen resume todo. El genio más elegante del fútbol moderno, destruyéndose a sí mismo en su momento más importante. El artista que dominaba el balón como nadie, perdiendo completamente el control de sí mismo. El ídolo de millones terminando su carrera con una expulsión violenta que nadie puede explicar. Y la pregunta que rebota en cada televisor, en cada radio, en cada periódico del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre de 34 años, en el último partido de su carrera, en una final del mundo, a minutos de ganar la gloria eterna, hace algo así? ¿Por qué destruye su propia leyenda? ¿Por qué elige la violencia sobre el triunfo? ¿Por qué? Esta no es la historia de un error, es la historia de un patrón. Porque ese cabezazo en Berlín fue solo el acto final de una vida entera construida sobre una paradoja imposible. Zidane tuvo 17 tarjetas rojas en su carrera profesional, 17 expulsiones. El jugador más elegante de la historia del fútbol también fue uno de los más violentos de su generación. Y nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere conectar los puntos. Nadie quiere ver la verdad completa. Porque la verdad es incómoda. Porque la verdad no encaja en la narrativa del genio perfecto. Porque la verdad obliga a hacer preguntas difíciles sobre lo que realmente pasó. Hoy vas a descubrir 4 claves que cambian completamente la narrativa oficial. 4 verdades que explican por qué el mejor futbolista de su generación se autodestruyó repetidamente. Por qué eligió el honor sobre la gloria. Por qué prefirió la dignidad a la Copa del Mundo. Y por qué, probablemente, lo haría exactamente igual si pudiera regresar en el tiempo. La primera clave: el niño que creció entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno, y cómo ese desarraigo fundacional marcó cada decisión de su vida adulta. La segunda, el peso insoportable de ser símbolo de algo que nunca pidió, representar, y cómo esa carga se fue acumulando durante 20 años hasta que explotó. La tercera, la paradoja de controlar absolutamente todo en la cancha, mientras perdía completamente el control fuera de ella, y lo que esa contradicción revela sobre su psicología profunda. Y la cuarta, el instante preciso en que eligió conscientemente destruir su propia leyenda, porque había cosas más importantes que un trofeo, y lo que esa decisión dice sobre quién es realmente Zinedine Zidane. Porque esta no es la historia de un talento desperdiciado. Es la historia de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que eligió ser fiel a sí mismo, aunque el mundo entero le pidiera lo contrario, aunque costara todo, aunque significara perder la copa, aunque tuviera que vivir el resto de su vida explicando ese momento, aunque su legado quedara marcado para siempre por esos 3 segundos de violencia pura. Marsella, Francia, sur del país, costa mediterránea, barrio de La Castellane, década de los 70. Es uno de los lugares más duros de toda Francia, un conjunto de bloques de apartamentos de concreto gris construidos en los años 60 como solución rápida para la crisis de vivienda. Edificios idénticos, fachadas sin color, escaleras que huelen a orina, ascensores que nunca funcionan, pasillos oscuros donde la luz se fundió hace meses y nadie vino a cambiarla. Es el tipo de lugar que los urbanistas llaman vivienda social y que los residentes llaman gueto. Pobreza estructural, desempleo masivo que supera el 30%, familias hacinadas en apartamentos diseñados para la mitad de personas, violencia cotidiana
que los niños aprenden a esquivar como parte de su educación. Tráfico de drogas en cada esquina. Pandillas que controlan territorios de 2 manzanas. Policía que entra en grupo y sale rápido. Es el tipo de lugar donde naces con todas las estadísticas en contra, donde la probabilidad de terminar en la cárcel es mayor que la probabilidad de terminar en la universidad, donde la vida decide por ti antes de que tengas edad para elegir, donde los sueños se ajustan a lo posible, no a lo deseable, donde sobrevivir ya es un logro. En ese barrio, en ese contexto, en 1972, nace Zinedine Yazid Zidane. 23 de junio, solsticio de verano, el día más largo del año. Sus padres son Esmail y Malika Zidane, inmigrantes argelinos que llegaron a Francia a principios de los 60 huyendo de la guerra de independencia de Argelia. Dejaron atrás su tierra, su familia, su idioma, su cultura. Llegaron con nada, con menos que nada, con las manos vacías y la esperanza de construir algo mejor para sus hijos. Esmail trabajó como obrero en almacenes del puerto de Marsella. Turnos de 12 horas cargando cajas, moviendo mercancías, barriendo bodegas. Trabajo duro que destruye la espalda y paga lo mínimo. Malika limpiaba casas, oficinas por la noche, apartamentos de gente adinerada durante el día. Fregaba pisos ajenos mientras los suyos esperaban su turno. Los dos trabajaban sin parar, sin quejarse, sin pedir nada, solo sobrevivir, solo dar a sus hijos lo que ellos nunca tuvieron. Tienen 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. Zinedine es el más pequeño, el bebé de la familia, y desde que puede sostenerse en pie, hay algo diferente en él. No habla mucho, es tímido, introvertido, casi invisible en clase. Los maestros apenas lo notan. Se sienta en la última fila. No levanta la mano, no hace problemas, pasa desapercibido. Un niño más del montón en un barrio donde nadie espera nada especial de nadie. Pero cuando tiene un balón en los pies, se transforma. Es como si algo se encendiera dentro de él, como si el balón fuera una extensión de su cuerpo, como si hubiera nacido entendiendo un idioma que nadie le enseñó. A los 5 años ya controla la pelota con una naturalidad que desafía su edad. A los 7 años juega con niños de 12 en las canchas de tierra del barrio y los humilla sin esfuerzo. A los 10 años, los cazatalentos de clubes profesionales ya están siguiéndolo, porque Zidane no juega al fútbol como los demás niños. Zidane hace otra cosa, algo más parecido al ballet que al deporte, algo más parecido al arte que a la competencia. Sus movimientos son fluidos, suaves, casi pausados. Mientras los demás niños corren desesperados detrás del balón, Zidane camina, observa, anticipa. Y cuando toca la pelota, todo cambia. Un control, un giro, un pase que nadie vio venir. Y el balón llega exactamente donde tiene que llegar. Es hipnótico, es hermoso, es diferente. Pero la Castellane no es un lugar para ballet. Es un lugar donde hay que ser duro, donde la debilidad se castiga inmediatamente, donde los golpes llegan primero y las palabras después, donde la violencia es el idioma común que todos hablan y todos entienden. Y Zidane aprende rápido. Aprende que en la calle no se negocia con palabras bonitas. Aprende que cuando alguien te falta al respeto, respondes. Aprende que hay cosas que no se toleran sin importar las consecuencias. Aprende que mostrar miedo es invitar al abuso. Aprende que golpear primero a veces es la única forma de sobrevivir. Y ese aprendizaje se graba profundo, en el sistema nervioso, en las respuestas automáticas, en la forma de estar en el mundo. Zidane puede ser el niño más callado en clase, el más tímido con las niñas, el más educado con los adultos,
Pero cuando alguien cruza cierta línea, algo cambia, algo primitivo se activa y responde, con violencia, con inmediatez, sin pensarlo dos veces. Aquí está el contexto que nadie menciona cuando habla de Zidane. El contexto que explica todo, pero que resulta incómodo incluir en la narrativa del genio elegante. Zidane crece en una Francia que no sabe qué hacer con sus inmigrantes. Una Francia que necesita desesperadamente su mano de obra barata, pero rechaza visceralmente su identidad cultural. Una Francia que construye guetos en las afueras de las ciudades y después se sorprende cuando esos guetos explotan en violencia. Es la Francia de los años 70 y 80, la Francia posterior a la guerra de Argelia, la Francia que todavía lleva las heridas abiertas de una guerra colonial brutal que terminó con la independencia argelina en 1962. Y para muchos franceses de esa generación, los argelinos no son compatriotas, son los antiguos enemigos, los que lucharon contra Francia, los que ganaron la guerra, los que merecen sospecha permanente. Ser argelino en Francia en esos años significa ser sospechoso por defecto. Significa que te paran más veces en controles policiales. Significa que tu apellido cierra puertas de trabajo. Significa que el color de tu piel determina cuánta paciencia tienen contigo en una tienda. Significa que vives con la sensación constante de que no eres bienvenido del todo, de que estás aquí por tolerancia, no por derecho, de que en cualquier momento alguien puede recordarte que no perteneces realmente. Zidane es francés, nacido en Francia, criado en Francia, habla francés, estudia en escuelas francesas, vive bajo leyes francesas, pero para muchos franceses nunca será completamente francés, porque su apellido es Zidane, porque su segundo nombre es Yazid, porque su piel es un tono más oscura, porque su padre tiene acento, porque su madre usa hijab, porque viene de la Castellane, y la Castellane es donde viven ellos, no nosotros. Y para muchos argelinos, especialmente para los que viven en Argelia, Zidane tampoco es completamente argelino, porque nació en Francia, porque creció en una cultura francesa, porque no habla árabe con fluidez, porque no conoce realmente Argelia más que por las historias que le cuenta su padre. Es un jarki, dicen algunos, un colaborador, un traidor cultural. Vive en el espacio intermedio, en ningún lugar, en todas partes, sin pertenecer del todo a ningún sitio. Es demasiado francés para los argelinos y demasiado argelino para los franceses. Y eso deja una marca, profunda, silenciosa, permanente. El tipo de marca que no se ve, pero que determina cómo interpretas cada mirada, cada comentario, cada momento de rechazo. Cuando un maestro lo ignora en clase, ¿es porque es tímido o porque es árabe? Cuando un árbitro no pita una falta a su favor, ¿es porque no la vio o porque tiene apellido musulmán? Cuando alguien lo insulta, ¿es un insulto común o es racismo? Nunca puedes estar seguro. Y esa incertidumbre constante, esa ambigüedad permanente, es más destructiva que el racismo explícito. Porque el racismo explícito puedes enfrentarlo, pero la ambigüedad te vuelve paranoico. Te hace dudar de tu propia percepción. Te obliga a preguntarte constantemente si estás viendo discriminación donde no la hay o si estás minimizando agresiones reales. Y Zidane crece en esa ambigüedad, en esa dualidad, en ese limbo identitario. Y aprende a navegarlo de la única forma a que sabe, siendo tan bueno en el fútbol que nadie pueda ignorarlo. Tan excepcional que trascienda las barreras del prejuicio. Tan valioso que su talento hable más fuerte que su apellido. Pero también aprende algo más. Aprende que hay momentos en que el talento no es suficiente.
Momentos en que ser brillante no te protege. Momentos en que te van a insultar, a menospreciar, a recordarte que no perteneces, sin importar cuántos goles marques. Y en esos momentos, el niño de la Castellane sabe exactamente qué hacer. Lo que le enseñaron las calles, lo que funciona cuando las palabras fallan, lo que respeta incluso quien lo odia, la respuesta contundente, el golpe que termina la discusión, la violencia que restablece el respeto. Y esa dualidad, esa contradicción entre el artista elegante y el luchador callejero, entre el genio del balón y el hombre de respuestas violentas, esa paradoja imposible, se convierte en la esencia de Zinedine Zidane y lo acompañará toda su vida, hasta ese minuto 110 en Berlín. El ascenso es meteórico, como una estrella que de repente brilla en el cielo y todos levantan la cabeza para verla. A los 14 años, Jean Barrault, un cazatalentos de las Cannes, lo ve jugar en un torneo juvenil. No puede creer lo que están viendo sus ojos. Llama inmediatamente a su club. Hay que fichar a ese niño. Hay que llevarlo de Marsella a Cannes. Hay que formarlo. Hay que protegerlo. Porque ese niño va a ser especial. Zidane se muda solo a Cannes. Tiene 14 años. Deja a su familia en la Castellane. Vive en una residencia del club. Entrena todos los días. Estudia en un internado. Y sufre. Porque es tímido. Porque extraña a su familia. Porque Cannes no es la Castellane. Porque está solo en un mundo que no entiende completamente. Pero en la cancha es diferente. En la cancha se transforma. A los 17 años debuta en Primera División francesa. Es 1989. Tiene el pelo corto y rizado. Es delgado, casi frágil. Pero cuando toca el balón, el estadio se queda en silencio. Porque lo que hace no tiene sentido. Un control de pecho que deja el balón muerto a sus pies. Un giro sobre su propio eje que deja a dos defensores mirando el vacío. Un pase de 40 metros que llega milimétrico al pie del delantero. Y todo con una calma insultante. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si el partido se moviera en cámara lenta para él, mientras los demás corrían desesperados. Los periodistas empiezan a fijarse en él. Escriben artículos, comparan. Dicen que recuerda a Platini. Otros dicen que es mejor. Algunos se atreven a decir que es el futbolista más talentoso que Francia ha producido en décadas. Y Zidane solo se encoge de hombros. Habla poco, sonríe tímidamente y deja que el balón hable por él. A los 21 años, el Bordeaux lo ficha. Es un salto de calidad. Un club más grande, más presión, más expectativas. Y Zidane responde, temporada tras temporada. Asistencias, goles, victorias. Se convierte en el mejor jugador de la liga francesa. El más completo, el más elegante, el más inteligente. Y entonces llega 1996. La Juventus de Turín, uno de los clubes más grandes de Europa, paga 3 millones de euros por él. Es mucho dinero para la época. Zidane llega a Italia como una promesa y se convierte en certeza, porque la Serie A italiana de los 90 es la liga más difícil del mundo. Defensas brutales, marcajes feroces, árbitros que dejan jugar contacto físico que en otras ligas sería falta. Es la liga de Maldini, Baresi, Cannavaro, Nesta, los mejores defensores del planeta. Y Zidane los destruye, a todos, con una facilidad que parece injusta. Sus controles de balón son obras de arte que la gente paga por ver. No solo efectivos, hermosos, estéticamente perfectos. Un balón que viene desde 30 metros y Zidane lo controla con el pecho, lo deja caer al pie, gira 180 grados y pasa a un compañero sin que ningún defensor pueda tocarlo. O recibe de espaldas al arco,
hace una ruleta sobre su propio eje, dejando a 2 marcadores plantados, y habilita al delantero con un pase entre líneas que rompe toda la defensa. Sus giros se vuelven legendarios. La ruleta de Zidane se convierte en un movimiento que los niños intentan copiar en todo el mundo. Consiste en pisar el balón con un pie, girarlo hacia atrás mientras giras el cuerpo y salir en dirección opuesta, dejando al defensor mirando el vacío. Es simple en teoría, imposible de ejecutar en velocidad bajo presión, con defensores profesionales tratando de quitarte el balón. Pero Zidane lo hace parecer fácil, natural, como si estuviera bailando con el balón en lugar de compitiendo contra 11 rivales. Sus pases rompen líneas enteras de defensa, no pases comunes, pases que otros jugadores ni siquiera ven como posibles. 40 metros en diagonal que encuentran al compañero en plena carrera. Toques suaves por encima de la defensa que caen exactamente donde el delantero puede rematar. Asistencias que parecen tener GPS incorporado. Y todo con ambas piernas, porque Zidane es ambidiestro. Puede hacer lo mismo con el pie derecho que con el izquierdo. Puede controlar, pasar, disparar, driblar con cualquiera de los dos. Es una ventaja técnica que lo hace impredecible y letal. Es un futbolista completo. Tiene potencia física para aguantar el choque contra defensores que pesan 20 kilos más que él. Tiene técnica para hacer controles imposibles en espacios reducidos. Tiene visión para ver jugadas 3 movimientos antes que los demás. Tiene inteligencia para saber cuándo acelerar y cuándo pausar. Tiene personalidad para pedir el balón en los momentos más difíciles. Y tiene esa elegancia inexplicable que transforma cada movimiento en poesía. En 1998 llega el momento definitivo, el momento que lo cambiará todo. Francia organiza la Copa del Mundo. Es la primera vez que el país anfitrión del torneo más importante del planeta. La presión es enorme, las expectativas son altísimas, y Zidane, con 25 años, es la gran estrella del equipo, la esperanza de un país entero, el jugador que puede hacer la diferencia entre el triunfo y el fracaso. El torneo comienza. Francia avanza ronda tras ronda. Vence a Paraguay en octavos. Elimina a Italia en cuartos. Derrota a Croacia en semifinales. Y llega a la final, contra Brasil, el mejor equipo del mundo, el campeón defensor, el equipo de Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, los favoritos absolutos. 12 de julio de 1998. Stade de France. 80.000 personas en las gradas, millones viendo en todo el mundo. El partido más importante en la historia del fútbol francés. Y Zidane responde con una actuación que quedará grabada para siempre. 2 goles de cabeza. 2 en una final del mundo. Ambos de córner. Ambos perfectamente ejecutados. El balón viene desde la izquierda. Zidane salta entre defensores brasileños. Se eleva más alto que todos. Cabecea con potencia y precisión. El balón entra. Gol. Francia 1, Brasil 0. Y después, en el segundo tiempo, exactamente la misma jugada. Córner desde la izquierda. Zidane entre defensores. Salto. Cabezazo. Gol. Francia 2, Brasil 0. Francia gana 3-0. Es campeona del mundo por primera vez en su historia. 80.000 personas estallan en celebración. Los jugadores franceses lloran de felicidad. Y Zidane se convierte en héroe nacional instantáneamente. Su rostro se proyecta en el Arco del Triunfo, la imagen más icónica de Francia, el monumento que representa la gloria nacional. Y ahí está él, Zinedine Zidane, hijo de inmigrantes argelinos, nacido en un gueto de Marsella, ahora el rostro de la victoria francesa. Pero no es un héroe cualquiera.
es el héroe que la Francia oficial necesitaba desesperadamente. Porque Francia en 1998 es un país dividido, racialmente, culturalmente, políticamente. El Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, partido de extrema derecha, está ganando fuerza con un discurso anti-inmigración. Los suburbios pobres, llenos de inmigrantes, estallan periódicamente en protestas violentas. Hay tensión racial en las calles, desconfianza entre comunidades, miedo al otro. Y la política francesa está polarizada entre quienes quieren una Francia pura y quienes defienden la multiculturalidad. Y entonces llega Zidane y ese equipo del 98, con Lilian Thuram, defensor nacido en Guadalupe, con Patrick Vieira, nacido en Senegal, con Marcel Desailly, nacido en Ghana, con Youri Yorkaev, de origen armenio-polaco. Es el equipo más diverso que Francia ha tenido. Y gana el Mundial. Y de repente, la Francia multicultural tiene su narrativa perfecta, su prueba viviente de que la integración funciona, su símbolo de que todos pueden ser franceses sin importar el origen. Los políticos lo mencionan en cada discurso. ¿Vieron?, dicen. Esto es Francia, diversa, unida, victoriosa. Los medios escriben artículos celebrando la Francia Black Blanc Bleu, negro, blanco, árabe, la mezcla perfecta, el modelo a seguir, y Zidane se convierte en la cara de ese proyecto, en la prueba viviente, en el ejemplo máximo. Y nadie le pregunta si quiere ser símbolo. Nadie le pregunta si está de acuerdo con cargar ese peso. Simplemente lo convierten en eso, en algo más grande que él, en una idea, en una bandera humana, en la respuesta a todos los racistas que dicen que los inmigrantes no pueden integrarse, en la prueba de que sí pueden, en el ejemplo máximo de que el sistema funciona. Pero hay un problema profundo que nadie quiere ver, porque convertir a una persona en símbolo es deshumanizarla, es quitarle el derecho a ser imperfecta, a equivocarse, a ser vulnerable, a tener días malos, a perder el control. Un ser humano puede tener arrebatos de rabia, puede cometer errores, puede responder con violencia cuando lo provocan. Pero un símbolo no puede. Un símbolo debe ser perfecto siempre, elegante siempre, controlado siempre. Porque el símbolo no se pertenece a sí mismo, pertenece al proyecto político que representa. Y Zidane, durante años, intentará cumplir ese rol. Intentará ser el símbolo perfecto, el embajador ideal, el ejemplo inmaculado. Pero debajo del símbolo sigue existiendo el niño de la Castellane. Y ese niño tiene sus propias reglas, sus propios límites, sus propias respuestas cuando alguien cruza la línea. Y tarde o temprano, esas dos versiones de Zidane colisionarán. Inevitablemente, 2001, Real Madrid, el club más grande del mundo, el equipo más importante de la historia del fútbol, 9 copas de Europa en su vitrina, Estadio Santiago Bernabéu, que respira grandeza en cada rincón, afición más exigente del planeta, presión máxima en cada partido, expectativas imposibles de satisfacer. Y Florentino Pérez, el nuevo presidente, está construyendo el proyecto Galácticos. Fichar a las estrellas más brillantes del mundo, construir un equipo de leyendas, dominar el fútbol europeo. Ya tiene a Luis Figo, ya tiene a Raúl, ya tiene a Roberto Carlos. Pero falta la pieza central, el mejor mediocampista del mundo, el genio que puede hacer que todos los demás brillen más. Y ese hombre es Zinedine Zidane. La Juventus no quiere venderlo. Zidane es su jugador más importante, pero el Real Madrid pone sobre la mesa una oferta que no se puede rechazar. 75 millones de euros. Es el fichaje más caro de la historia del fútbol en ese momento, un récord mundial, una cifra astronómica que rompe todos los esquemas
Y Zidane llega al Bernabéu con el peso de esa cifra sobre sus hombros, con la expectativa de justificar cada euro, con la presión de ser el salvador. Y responde, vaya si responde, primera temporada. El Madrid llega a la final de la Champions League, 15 de mayo de 2002, Hampden Park, Glasgow, Escocia. Real Madrid contra Bayer Leverkusen. El partido está trabado, defensas cerradas, pocas ocasiones, 0-0. Minuto 45, último minuto del primer tiempo. Roberto Carlos tiene el balón en la izquierda, mira hacia adelante, ve a Zidane en el borde del área y centra un centro alto, demasiado alto para rematar. El balón viene desde 30 metros, con efecto, girando en el aire. Cualquier jugador dejaría que el balón bote, o lo controlaría con el pecho, o intentaría un cabezazo simple. Pero Zidane no es cualquier jugador. Ve el balón venir, calcula la trayectoria, anticipa dónde va a estar y toma la decisión más audaz posible. Se va a tirar de volea, con la pierna izquierda, sin dejar que bote, en el borde del área, con defensores encima. En una final de Champions, el balón llega. Zidane se eleva levemente, gira su cuerpo en el aire, extiende la pierna izquierda y golpea el balón en volea con el empeine. El impacto es perfecto, limpio, puro. El balón sale disparado como un misil. No gira, no se desvía, va directo al ángulo superior derecho del arco. El portero alemán Hans-Jörg Butt ni siquiera se mueve, solo mira, porque sabe que no tiene ninguna posibilidad. El balón entra rozando el poste y el travesaño. Gol. Real Madrid 1, Bayer Leverkusen 0. El estadio explota. Los jugadores del Madrid corren hacia Zidane. Los comentaristas pierden la voz gritando. Las repeticiones se transmiten una y otra vez, desde todos los ángulos, y cada repetición confirma lo mismo. Es el gol más hermoso de una final de Champions League. Es el gol más técnicamente perfecto. Es pura elegancia convertida en física. Es Zidane en su máxima expresión. El artista creando la obra maestra en el escenario más grande. El Madrid gana esa final y Zidane se consolida como el mejor jugador del mundo. Balón de Oro en 2001. Mejor jugador de la FIFA. Respeto universal. Admiración incluso de rivales. Es el futbolista perfecto. El ejemplo para millones de niños. El genio que hace ver fácil lo imposible. Por fuera, Zinedine Zidane es el rey del fútbol mundial. El artista consagrado. El maestro indiscutible. La elegancia hecha persona. Por dentro, algo completamente diferente está ocurriendo. Algo oscuro, algo violento, algo que no encaja con la imagen pública, pero está ahí, en las estadísticas, en los videos, en los registros oficiales, y nadie quiere verlo, porque verlo obligaría a hacer preguntas incómodas. Aquí está la primera verdad, la más incómoda, la más devastadora, la que cambia completamente cómo entendemos a Zidane. Zinedine Zidane recibió 17 tarjetas rojas en su carrera profesional. 17 expulsiones. Deténgase un segundo en ese número. 17. El jugador más elegante del fútbol moderno. El artista del balón. El maestro del control. 17 expulsiones por conducta violenta. No por faltas tácticas, no por entradas duras, pero limpias, por violencia directa, por golpes, por cabezazos, por pisotones deliberados, por agresiones que no tienen nada que ver con intentar ganar el balón. Y no estamos hablando de un defensor duro cuyo trabajo es parar delanteros a cualquier costo. Estamos hablando de un mediocampista creativo. Un jugador cuya función es crear, no destruir. Un futbolista cuyo juego se basa en la técnica, no en el contacto físico. Y sin embargo, 17 tarjetas rojas, más que muchos defensores de su generación.
más que jugadores conocidos por ser violentos, más que futbolistas cuya reputación se basa en intimidar rivales. Mundial de 1998. Francia es anfitrión. Francia es candidato. Zidane es la estrella. El partido de primera ronda contra Arabia Saudita. Francia está ganando. El partido está controlado. No hay tensión real. Y entonces, de repente, Zidane pisa deliberadamente a un jugador saudí que está caído en el suelo. No es un accidente, no es una jugada fortuita. Es un pisotón intencional, con fuerza. El árbitro lo ve. Tarjeta roja directa. Expulsión. Francia se queda con 10 jugadores. El país entra en pánico. Su mejor jugador expulsado en primera ronda, suspendido para los siguientes 2 partidos. Francia podría quedar eliminada. Los periódicos crucifican a Zidane. Los comentaristas no pueden creerlo. ¿Cómo es posible? ¿Qué estaba pensando? ¿Por qué arriesgar todo por una agresión sin sentido? Pero Francia gana ese partido de todos modos. Avanza de ronda. Y eventualmente gana el Mundial. Y entonces todos olvidan, porque Francia es campeona, porque Zidane marcó 2 goles en la final, porque la narrativa del triunfo es más cómoda que la narrativa de la violencia inexplicable. Es más fácil olvidar que enfrentar. Es más simple celebrar que cuestionar. 4 años después, Mundial de 2002, Corea y Japón. Zidane llega como el mejor jugador del mundo. Balón de oro, campeón de Champions. El hombre que puede llevar a Francia a defender el título. Las expectativas son altísimas. Francia es favorita absoluta. Y entonces todo se desmorona. Primera fase. Francia contra Arabia Saudita. Otra vez, como en el 98. Y otra vez, Zidane pierde el control. Agresión a un rival. Golpe sin balón. El árbitro lo expulsa. Segunda expulsión en un mundial. Contra el mismo rival. En circunstancias similares. Como si algo en él se activara cuando jugaba contra ciertos oponentes. Como si ciertos momentos despertaran algo primitivo que no podía controlar. Francia queda eliminada en primera ronda. El campeón defensor humillado. Sin marcar un solo gol en todo el torneo. Es la peor participación de un campeón defensor en la historia de los mundiales. Y Zidane expulsado. Otra vez. Por violencia. Otra vez. Los compañeros lo defendían. Thierry Henry, delantero y amigo cercano, decía: Zizou es un competidor. Tiene carácter fuerte. A veces lo provocan demasiado. Laurent Blanc, defensor histórico, explicaba: en el campo hay cosas que se dicen, insultos, provocaciones. Zidane no tolera ciertas cosas. Los entrenadores lo justificaban. Es pasional, decían. Siente el juego intensamente. Los periodistas minimizaban. Es el precio de su grandeza, escribían. Los genios tienen temperamento. Pero la verdad era más simple y más oscura, más difícil de aceptar, más incómoda de admitir. Zidane no podía controlar su rabia cuando algo tocaba un punto específico dentro de él, cuando alguien decía ciertas palabras, cuando cruzaban cierta línea invisible, cuando insultaban su origen, su familia, su identidad. En esos momentos, todo el control que exhibía en el campo desaparecía en un segundo. Y el niño de la Castellana regresaba. El niño que aprendió que los golpes protegen más que las palabras. El niño para quien la violencia es un idioma legítimo. El niño que sabe que hay cosas que no se toleran sin importar las consecuencias. Y ese patrón se repetía una y otra vez. En la Liga italiana, en la Liga española, en partidos importantes y en partidos sin importancia. Zidane podía estar jugando el mejor fútbol de su vida, controlando el partido, dominando a los rivales con su técnica. Y de repente, un comentario, un insulto, una provocación.
Y explotaba. Cabezazo a un rival, golpe en la cara, pisotón deliberado, expulsión, otra tarjeta roja para la colección. Sus entrenadores intentaron hablar con él. Sus compañeros le pedían que se controlara. Los psicólogos deportivos ofrecieron ayuda. Pero nada funcionaba completamente, porque el problema no era falta de autocontrol genérica, era algo mucho más específico, mucho más profundo. Venía de un lugar que las sesiones de terapia deportiva no podían alcanzar. Venía de crecer en la Castellane sabiendo que la debilidad se castiga. Venía de aprender que cuando alguien te falta al respeto, tienes que responder o te conviertes en objetivo permanente. Venía de vivir en un barrio donde los golpes hablan más fuerte que las quejas, donde la violencia rápida y contundente es respetada, pero quejarse te convierte en víctima. Venía de ser hijo de inmigrantes en un país que nunca termina de aceptarte. Venía de escuchar insultos racistas desde niño y aprender que o los ignoras completamente o respondes con fuerza. No hay término medio, no hay respuestas educadas. O tragas o golpeas. Y Zidane nunca aprendió a tragar ciertos insultos. Y aquí está la paradoja que nadie pudo resolver. La contradicción que define a Zidane más que cualquier título o trofeo. Tenía un control absoluto del balón. Podía hacer que una pelota obedeciera sus pensamientos. Podía recibir un pase imposible, controlarlo en espacios mínimos, girar entre 3 defensores y salir limpio con el balón pegado al pie. Podía anticipar jugadas con 3 movimientos de ventaja. Podía ver espacios que otros jugadores no sabían que existían. Podía ejecutar pases milimétricos bajo presión extrema. Era el maestro absoluto del control, el rey de la pausa, el genio de la precisión. Podía controlar un partido entero con su presencia, acelerar cuando hacía falta, pausar cuando convenía, distribuir el juego, crear espacios, romper líneas, todo con una calma que parecía sobrenatural. Mientras otros jugadores corrían desesperados, Zidane caminaba, observaba, esperaba el momento exacto, y entonces actuaba. Un toque, 2, y el balón llegaba exactamente donde tenía que llegar. Control absoluto, dominio total, maestría completa. Pero cuando alguien lo insultaba de cierta manera, cuando tocaban cierto tema, cuando cruzaban cierta línea invisible que solo él podía ver, todo ese control desaparecía en un segundo, evaporado, inexistente. Y regresaba el niño de la Castellane, el niño que aprendió que los golpes son un idioma, que la violencia es una respuesta legítima, que hay cosas más importantes que las consecuencias. Era como si tuviera 2 personas, o dentro. Zidane, el artista, elegante, controlado, preciso, maestro absoluto de sí mismo y del balón. Y Zinedine, el niño de Marsella, violento, reactivo, incapaz de tolerar ciertos insultos, y ambos vivían en el mismo cuerpo, y la mayoría del tiempo el artista dominaba. 99% del tiempo, el genio elegante estaba al mando. Pero ese 1% restante era suficiente. Suficiente para 17 tarjetas rojas. Suficiente para arruinar mundiales. Suficiente para destruir su propia leyenda. Y nadie sabía cuándo iba a aparecer ese 1%. Ni siquiera Zidane mismo. Podía pasar meses siendo el profesional perfecto, el jugador modelo, el ejemplo de fair play. Y de repente, en un partido cualquiera, alguien decía las palabras equivocadas y explotaba, sin aviso, sin escalada gradual, sin señales previas, solo la explosión. 2006, Mundial de Alemania. Zidane tiene 34 años. Se había retirado de la selección francesa después del desastre del 2002. Pero Raymond Domenech, el nuevo entrenador, lo convence de regresar. Una última vez, le dice, un último baile.
la oportunidad de cerrar tu carrera con gloria. Y Zidane acepta. Anuncia que será su último torneo, su despedida definitiva del fútbol, el adiós perfecto. Francia no es favorita. El equipo está en transición. Hay jugadores jóvenes sin experiencia, veteranos fuera de forma. Nadie espera nada. Los analistas predicen eliminación en primera ronda. Pero Zidane tiene otros planes. Desde el primer partido se nota. Está jugando a un nivel superior. A los 34 años, en su último torneo, está brillando más que nunca. Partido tras partido, Zidane lleva a Francia en sus espaldas. Asistencias imposibles, goles importantes, jugadas que cambian partidos, liderazgo en momentos críticos. Es el mejor jugador del torneo. A los 34 años, cuando debería estar en declive, está en su pico máximo. Es como si todo lo aprendido en 20 años de carrera se concentrara en esas semanas. Como si cada experiencia, cada partido, cada título se destilara en esa última actuación. Francia elimina a España en octavos de final. Derrota a Brasil en cuartos. Gol de tiro libre de Zidane. Perfecto, al ángulo. El portero brasileño ni siquiera se mueve. Vence a Portugal en semifinales. Penal de Zidane. Ejecutado con la misma elegancia de siempre. Y llega a la final, contra Italia. El escenario perfecto para el cierre perfecto. El final de cuento de hadas que una carrera como la suya merece. 9 de julio, Estadio Olímpico de Berlín. 69.000 espectadores. El mundo entero mirando. Francia contra Italia. El partido más importante de su vida. Su última oportunidad de gloria absoluta. Todo el mundo espera que termine con la copa en las manos. El genio retirándose por la puerta grande. El adiós perfecto. Minuto 7. Falta en el área italiana. Penal para Francia. Zidane se prepara para cobrarlo. 69.000 personas conteniendo la respiración. Fabio Cannavaro, capitán italiano, intenta desconcentrarlo. Le dice algo. Zidane no responde. Solo mira el balón. Mira al portero Gianluigi Buffon. Toma distancia, corre y ejecuta, pero no dispara fuerte, no busca potencia. Hace algo completamente inesperado. Un toque suave, delicado, casi acariciado. El balón sale de su pie con efecto. Pica justo antes de llegar a Buffon. El portero italiano se lanza al lado correcto. Adivina la dirección, pero el pique cambia la trayectoria levemente y el balón entra por arriba de su mano extendida. 1-0 Francia. Gol de Zidane. En su último partido, en una final del mundo, con una ejecución que desafía todas las leyes del momento, porque cualquiera habría buscado potencia, pero Zidane eligió elegancia. Como siempre. Italia empata en el minuto 19. Marco Materazzi. Cabezazo. 1-1. El partido se nivela, se vuelve intenso. Francia ataca, Italia defiende. Los minutos pasan. 90 minutos, tiempo extra, 110 minutos. El cansancio se nota en todos. Jugadores con calambres, respiraciones pesadas. Pero Zidane sigue dominando. A los 34 años, en el minuto 110, sigue siendo el mejor en la cancha. Y entonces ocurre el momento que define todo, el instante que cambia una carrera, la decisión que se analiza durante 2 décadas. Materazzi y Zidane discuten. El italiano lo agarra de la camiseta. Zidane intenta soltarse, dice algo, Materazzi responde. Y entonces Zidane se aleja, camina unos metros hacia adelante, se detiene, su rostro está serio, los músculos de su mandíbula están tensos, y en ese instante, en esos 2 o 3 segundos, algo ocurre dentro de él. Algo que solo él puede explicar realmente. Algo que procesa. Algo que decide. Algo que elige. Da la vuelta. Acelera. Y estrella su cabeza contra el pecho de Materazzi. No es un empujón. No es un manotazo. Es un cabezazo brutal.
directo, con toda la fuerza de su cuerpo en movimiento, como un ariete, como un proyectil. Materazzi cae al suelo, se retuerce. Los jugadores rodean la escena. El árbitro no vio nada. Estaba mirando hacia otro lado, pero los jueces de línea sí vieron. Uno corre hacia el árbitro, le explica lo que pasó. Y Elizondo camina hacia Zidane. Saca la tarjeta roja, la levanta. Zidane no protesta, no discute, no busca excusas. Simplemente mira al árbitro, asiente levemente, acepta la consecuencia y camina. Sale de la cancha, pasa junto a la Copa del Mundo exhibida cerca del túnel. La mira un segundo y sigue caminando. Baja las escaleras, desaparece en los vestuarios y sus compañeros se quedan jugando con 10. Aguantan hasta el final. El partido va a penales. Trezeguet falla. Francia pierde. Italia es campeona. Y Zidane está solo en un vestuario vacío, escuchando los gritos de celebración italianos que bajan por el túnel. El mundo entra en shock colectivo. Las redes sociales explotan. Los periódicos imprimen ediciones especiales. Los noticieros interrumpen su programación. Todos preguntan lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Las teorías se multiplican. Dicen que fue el calor del momento, que fue la presión acumulada, que Materazzi lo provocó, que perdió el control, que fue un error, que fue locura temporal, que se arrepentirá toda su vida, que destruyó su legado por 3 segundos de locura, que nunca se recuperará de esto. Pero todos están equivocados, porque están analizando desde afuera. Están viendo solo la acción, no el contexto. Están juzgando el momento, no la vida entera que llevó a ese momento. 2 días después del partido, Marco Materazzi da entrevistas y confiesa. Admite públicamente que provocó a Zidane, que lo insultó deliberadamente, que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las entrevistas pueden verificarse. Están en registros públicos. Materazzi habla con La Gazzetta dello Sport, con Autobild en Alemania, con medios de todo el mundo. Y cuenta su versión. Dice que Zidane lo agarró de la camiseta primero, que él respondió, que hubo intercambio de palabras y que él dijo algo sobre la hermana de Zidane, algo específico, algo que sabía que dolería, porque Materazzi es un defensor experto en provocar. Es su estrategia, su forma de desestabilizar rivales. Encuentra el punto débil, la herida abierta, y presiona ahí. Y con Zidane sabía exactamente dónde presionar. Años después, en más entrevistas, Materazzi expandió la historia. Dijo que las palabras exactas fueron sobre la hermana de Zidane. Insultos sexuales. Del tipo que en ciertos contextos culturales no se perdonan. Del tipo que en la Castellán significan guerra. Del tipo que para un hombre criado con cierto código de honor requieren respuesta inmediata. Del tipo que Zidane había escuchado variaciones toda su vida. Por ser árabe, por ser diferente, por tener apellido musulmán. Insultos que conectan directamente con el racismo, con la xenofobia, con el rechazo cultural. Y aquí está la segunda verdad, la más reveladora de todas, la que cambia completamente cómo interpretamos ese momento. Zidane no perdió el control. Zidane tomó una decisión. En esos 3 segundos entre alejarse de Materazzi y regresar a golpearlo, su cerebro procesó todo, cada consecuencia, cada implicación, cada resultado posible. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía que lo expulsarían, sabía que Francia se quedaría con 10 jugadores, sabía que perderían ventaja numérica, sabía que probablemente perderían el partido, sabía que su carrera terminaría en desgracia. Sabía que los titulares lo crucificarían. Sabía que su legado quedaría manchado para siempre.
Sabía que pasaría el resto de su vida explicando ese momento. Y lo hizo de todos modos, conscientemente, deliberadamente, con total conocimiento de las consecuencias. Porque para Zidane, formado en las calles de la Castellán, donde el respeto se gana con respuestas contundentes, educado en un código de honor donde la familia es sagrada, criado en un ambiente donde algunos insultos no se toleran sin importar el precio, aquellas palabras de Materazzi cruzaron una línea que existía mucho antes del fútbol, una línea grabada en su código moral desde niño. No fue locura temporal, no fue perder la cabeza, fue elegir entre dos códigos, entre dos mundos, entre ser Zidane, el símbolo perfecto que el mundo esperaba que fuera, o ser Zinedine, el niño de Marsella, fiel a sus principios. Y eligió Zinedine. Eligió sus raíces, eligió su código, eligió su dignidad sobre la Copa del Mundo. Prefirió perder el torneo más importante del planeta antes que tolerar un insulto a su familia. Prefirió terminar su carrera expulsado antes que aguantar con una sonrisa. Prefirió que el mundo lo juzgara antes que traicionar su código de honor. Y esa decisión, tan incomprensible para quienes nunca vivieron lo que él vivió, tan obvia para quienes sí, dice más sobre quién es Zinedine Zidane que cualquier título en su vitrina. Porque Zidane siempre supo cuál era su defecto, siempre fue consciente. En entrevistas antes del Mundial del 2006, había hablado abiertamente sobre su carácter difícil. Había admitido que tenía problemas con el control emocional cuando lo provocaban de cierta manera. Había dicho que trabajaba en eso, que intentaba mejorar, que iba a terapia, que hablaba con psicólogos deportivos, que sabía que algún día ese defecto podría destruirlo. No era inconsciente, no era ingenuo. Sabía perfectamente que tenía ese punto débil, ese botón que cuando alguien lo presionaba, lo transformaba, y había pasado años intentando controlarlo. Años aprendiendo a respirar, a contar hasta 10, a alejarse, a ignorar provocaciones. Y la mayoría del tiempo funcionaba. Podía aguantar insultos genéricos, podía tolerar provocaciones tácticas, podía ignorar empujones y agarrones, pero había ciertos insultos que tocaban algo más profundo. Insultos sobre su origen, sobre su familia, sobre su identidad. Insultos que no eran solo sobre él, sino sobre todos los que se parecían a él. Todos los niños de la Castellane, todos los hijos de inmigrantes, todos los que crecieron sabiendo que nunca serían completamente aceptados. Y esos insultos no podía tolerarlos. No importaba cuánta terapia recibiera. No importaba cuánto intentara controlarse. Había una línea. Y cuando alguien la cruzaba, respondía. Instantáneamente. Violentamente. Y cuando llegó ese día en Berlín, cuando tuvo que elegir entre su naturaleza y su carrera, entre su código y su legado, entre ser auténtico o ser perfecto, eligió ser auténtico. Eligió no traicionarse a sí mismo, aunque el mundo entero lo estuviera viendo. Aunque significara perder la copa, aunque significara terminar en desgracia, aunque significara que su último acto como futbolista fuera un cabezazo violento y no una celebración con el trofeo. Hay un concepto en psicología deportiva que se llama autenticidad bajo presión extrema. Es cuando un atleta, en el momento más importante de su vida, con todo en juego, actúa completamente de acuerdo a sus valores profundos, aunque eso signifique perder. Es extremadamente raro. Es casi único, porque la presión social, la presión del éxito, la presión de millones de personas esperando algo específico de ti, normalmente te hace traicionar quién eres para darles lo que esperan. La mayoría de los atletas en esa situación se tragarían el insulto, apretarían los dientes, terminarían el partido,
ganarían la copa. Y después, en privado, quizás confrontarían a la persona. O quizás no. Pero en el momento, con tanto en juego, elegirían el éxito sobre la dignidad. Elegirían la victoria sobre el honor. Elegirían dar al mundo lo que espera sobre ser fieles a sí mismos. Pero Zidane no lo hizo, no pudo, no quiso. En ese instante en Berlín, con 69.000 personas mirando, con millones viendo en todo el planeta, con la Copa del Mundo en juego, con su legado en la balanza, eligió ser Zinedine Yazid Zidane, hijo de Smail y Malika, nacido en la Castellán, criado en las calles de Marsella, antes que ser Zidane el ídolo, Zidane el símbolo, Zidane el jugador perfecto que el mundo esperaba que fuera. Y eso es devastadoramente hermoso y trágico al mismo tiempo. Hermoso porque es pura autenticidad, porque es un ser humano siendo absolutamente fiel a sí mismo en el momento más importante de su vida. Porque es alguien que prefiere perderlo todo antes que traicionar sus principios. Y trágico, porque el precio fue inmenso, porque costó la copa, porque manchó su legado, porque le dio a sus críticos el argumento perfecto para minimizar su grandeza. Después del Mundial, Zidane no se esconde, no huye, no evita las cámaras, da entrevistas, enfrenta las preguntas y dice algo que muchos no entienden, que parece una contradicción, pero que, en realidad, es la declaración más honesta posible. Si pudiera regresar en el tiempo, lo haría diferente, pero no me arrepiento de haber defendido mi honor. Los periodistas lo presionan, pero ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes no arrepentirte? Perdiste la Copa del Mundo, terminaste tu carrera expulsado, fallaste a tus compañeros. ¿Cómo puedes no arrepentirte? Y Zidane solo sonríe, una sonrisa triste, cansada, una sonrisa que dice: ustedes nunca van a entender realmente, porque no crecieron donde yo crecí, porque no vivieron lo que yo viví, porque no saben lo que es ser el hijo de inmigrantes en un país que te celebra cuando ganas, pero nunca te acepta completamente, porque no conocen el peso de cargar 20 años siendo símbolo de integración, mientras aguantas insultos racistas partido tras partido, porque no entienden que hay cosas más importantes que trofeos. Y explica: lamento haber fallado a mis compañeros, lamento que Francia perdiera, lamento haber terminado mi carrera así, pero no puedo arrepentirme de defender mi honor cuando alguien insultó a mi familia, porque si me arrepintiera de eso, estaría diciendo que debería haber aguantado el insulto, que debería haber tragado, que la copa es más importante que mi dignidad. Y no puedo decir eso, no voy a decir eso. Es la respuesta más honesta que alguien puede dar. No niega que estuvo mal, no justifica la violencia, no dice que fue correcto, pero tampoco pide perdón por ser quien es. No se disculpa por tener límites, no se arrepiente de haber respondido cuando alguien cruzó la línea. Reconoce las consecuencias, asume la responsabilidad, pero no traiciona su código. Los periodistas siguen presionando. ¿Pero valió la pena? ¿Valió la pena perder todo por un insulto? Y Zidane responde con otra pregunta: ¿qué vale más? ¿Una copa que dura un momento? ¿O poder mirarte al espejo el resto de tu vida sabiendo que no traicionaste quién eres? Y ahí está la tercera verdad, la más difícil de aceptar para quienes no han vivido lo que Zidane vivió. Para la mayoría del mundo occidental, especialmente para quienes nunca han experimentado racismo estructural o discriminación sistemática, el cabezazo fue simplemente un error, una pérdida de control, un momento de locura, algo que Zidane debería lamentar el resto de su vida, una mancha imborrable en una carrera brillante. Pero para Zidane,
y para millones que crecieron en circunstancias similares, para los hijos de inmigrantes en países que nunca los aceptan completamente, para quienes han aguantado insultos racistas toda su vida mientras sonríen porque es lo que se espera de ellos, para quienes han tenido que demostrar constantemente que merecen estar donde están. Ese cabezazo fue algo completamente distinto. Fue un acto de resistencia. Fue decir, no voy a tolerar esto. No importa dónde estemos. No importa qué esté en juego. No importa quién esté mirando. Hay líneas que no se cruzan. Hay insultos que no se toleran. Hay dignidad que no se negocia. Y esa diferencia de perspectiva explica por qué nunca hubo consenso sobre ese momento. ¿Por qué después de 2 décadas la gente todavía debate si Zidane hizo bien o mal? Porque para unos fue el peor error de su carrera, el momento que destruyó su legado, la prueba de que no pudo controlar su temperamento cuando más importaba. Y para otros fue el acto más honesto de su vida, el momento en que eligió ser auténtico sobre ser perfecto, la prueba de que hay cosas más importantes que trofeos. Y ambos tienen razón, porque las dos cosas son verdad simultáneamente. Fue un error y fue un acto de autenticidad. Fue violencia injustificable y fue respuesta a provocación racista. Fue fallar a sus compañeros y fue ser fiel a sí mismo. Fue destruir su legado y fue definir quién es realmente. Las contradicciones no se resuelven, coexisten, como coexistieron en Zidane durante toda su carrera. El artista y el luchador, el genio y el violento, la elegancia y la rabia, todo junto, todo verdadero, todo él. Los años pasan. Zidane se retira definitivamente. Pasa tiempo con su familia, reflexiona, descansa, y luego, cuando todos esperan que desaparezca en el silencio, regresa. Pero no como jugador, como entrenador. Y no de cualquier equipo, del Real Madrid, el club más grande del mundo, el mismo club donde jugó, donde marcó aquel gol de volea en Glasgow, donde ganó la Champions. Llega como asistente en 2013, aprende, observa, estudia, y en 2016 lo nombran entrenador principal. Hay dudas. ¿Puede un hombre con 17 tarjetas rojas como jugador dirigir a un equipo de élite? ¿Puede alguien con ese temperamento manejar el vestuario más complejo del fútbol? ¿Tiene la madurez necesaria? Y Zidane responde con hechos. Primera temporada completa, campeón de Champions League. Segunda temporada, campeón de Champions nuevamente. Tercera temporada, campeón de Champions por tercera vez, consecutiva. 3 Champions seguidas, algo que ningún entrenador había logrado en la era moderna del fútbol, algo que parecía imposible, y lo hace con la misma elegancia con la que jugaba, sereno, pausado, en control. Como entrenador es completamente diferente a como era como jugador. No grita, no pierde la calma, no se enoja visiblemente, maneja las presiones con serenidad, las derrotas con dignidad, las críticas con madurez. Es como si todos esos años de terapia, de reflexión, de trabajo interno, finalmente dieran fruto. Es como si aprendiera a canalizar esa intensidad que antes explotaba en violencia hacia liderazgo constructivo. Sus jugadores lo adoran. Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema. Todos hablan de él con respeto absoluto. Dicen que es el mejor entrenador con quien han trabajado, que entiende a los jugadores porque fue jugador, que no juzga porque él también fue imperfecto, que sabe exactamente qué decir en cada momento, que tiene autoridad natural que no necesita gritar para imponerse. Y cuando le preguntan sobre el cabezazo, cuando le preguntan si cambió, Zidane responde con honestidad desarmante. No es que haya cambiado quién soy, es que entendí mejor cómo manejar quién soy. La rabia sigue ahí, la intensidad sigue ahí,
pero aprendí a canalizarla diferente. Aprendí que la respuesta no siempre tiene que ser violencia, que hay formas de defender tu dignidad sin destruir todo lo demás. Es madurez, auténtica, ganada con dolor, con años de reflexión, con el peso de haber perdido una Copa del Mundo por no poder controlar un impulso. Pero también es honestidad, porque no dice que era un monstruo y ahora es un santo. No dice que antes estaba mal y ahora está bien. Dice que es la misma persona, pero con mejores herramientas, que sigue sintiendo lo mismo, pero responde diferente. Que el cambio no es negación del pasado, sino evolución desde el pasado. Y entonces viene la cuarta verdad, la más profunda, la que explica todo si realmente la entendemos. Zidane no es un santo, no es un villano. Es un ser humano complejo que vivió atrapado entre dos mundos durante toda su vida. El mundo que lo formó, las calles duras de la Castellán, donde aprendes a defenderte o mueres, y el mundo que lo adoptó, la élite del fútbol europeo, donde se espera que seas perfecto, controlado, diplomático, un embajador cultural. Durante 20 años intentó ser ambos. El artista elegante que el fútbol necesitaba y el luchador callejero que su barrio formó. Y la mayoría del tiempo lo logró. Fue el futbolista más elegante de su generación, mientras mantenía un código de honor inquebrantable. Fue el genio del balón, mientras protegía ferozmente su dignidad. Fue el símbolo de integración multicultural, mientras nunca traicionó sus raíces argelinas. Pero en Berlín, esos dos mundos colisionaron frontalmente y tuvo que elegir, en 3 segundos, bajo la presión más extrema imaginable, con todo en juego. Y eligió sus raíces, eligió el código de la Castellán sobre las expectativas del mundo. Eligió ser auténtico sobre ser perfecto. Eligió su dignidad sobre la Copa del Mundo. Y esa elección, aunque le costó todo en ese momento, lo liberó de una carga que había llevado toda su vida. La carga de tener que ser alguien que no era completamente. Porque después de Berlín ya no tuvo que pretender más. Ya no tuvo que ser el símbolo perfecto. El mundo vio su verdad completa, su genialidad y su rabia, su elegancia y su violencia, su arte y su humanidad imperfecta. Y paradójicamente, eso lo hizo más real, más completo, más humano, más accesible, porque la perfección es inalcanzable. Pero la humanidad imperfecta es algo que todos podemos entender. Hoy, en 2026, Zinedine Zidane tiene 53 años. Es una leyenda viviente. Es respetado universalmente. Es admirado por generaciones. Su nombre aparece en todas las listas de los mejores futbolistas de la historia. Hay estatuas suyas en Francia. Hay documentales, hay libros, hay homenajes constantes. Es considerado uno de los más grandes de todos los tiempos. Y cuando los niños le piden autógrafos, él firma con esa sonrisa tímida que siempre tuvo. Cuando los periodistas le preguntan por sus logros, habla con humildad genuina. Cuando los entrenadores jóvenes le piden consejos, los da con generosidad. Es un hombre sereno, tranquilo, en paz consigo mismo, de una forma que no lo estaba durante su carrera como jugador. Pero si miras con atención, si observas más allá de la superficie, si prestas atención a sus ojos, cuando alguien menciona Berlín, verás algo que solo entienden quienes han tenido que elegir entre su esencia y las expectativas del mundo. Una mezcla de orgullo y tristeza, de dignidad y costo, de verdad y precio, de autenticidad y consecuencia. Porque Zidane sabe algo que el resto del mundo todavía está procesando 20 años después. Sabe que él nunca fue solo un futbolista. Fue un campo de batalla. Fue el lugar donde se enfrentaron dos Francias.
La Francia que dice aceptar la diversidad y la Francia que nunca termina de hacerlo realmente. La Francia de los discursos bonitos sobre integración y la Francia de los insultos racistas en los estadios. La Francia que celebra a sus hijos de inmigrantes cuando ganan copas y la Francia que los trata como sospechosos cuando caminan por la calle. La Francia que pone tu rostro en el arco del triunfo y la Francia que nunca deja de recordarte que no eres completamente de aquí. Y esa batalla se libró dentro de él durante 20 años. Entre ser el símbolo que le pedían que fuera y ser el hombre que realmente era. Entre la elegancia que el mundo esperaba y la rabia que las calles le enseñaron. Entre el artista perfecto de los pósters y el ser humano imperfecto que vivía bajo la piel. Entre representar la Francia multicultural exitosa y ser simplemente Zinedine, el niño de Marsella que nunca olvidó de dónde venía. Y en Berlín, esa batalla terminó. Abruptamente, violentamente, con un cabezazo que se repitió millones de veces en televisiones de todo el mundo, con una expulsión que definió un legado, con un adiós que nadie esperaba y con una lección que nadie quiso aprender, que no puedes pedirle a alguien que sea símbolo sin consecuencias, que no puedes esperar que una persona cargue el peso de representar a todo un colectivo y luego sorprenderte cuando ese peso se vuelve insoportable, que no puedes insultar impunemente y esperar que todos traguen los insultos con una sonrisa porque hay una copa en juego. Materazzi calculó mal. Creyó que Zidane valoraba más la copa que su dignidad. Creyó que en una final del mundo, en el último partido de su carrera, con todo el planeta mirando, Zidane soportaría cualquier cosa por ganar. Creyó que el símbolo era más fuerte que el hombre. Creyó que 20 años de ser el embajador perfecto de la integración habían borrado completamente al niño de la Castellane. Pero se equivocó, brutalmente, porque el hombre siempre fue más fuerte que el símbolo. El niño de la Castellane siempre fue más real que el ídolo de Francia. El código de honor de las calles siempre fue más profundo que las expectativas del mundo. Y cuando tuvo que elegir, cuando lo forzaron a elegir, en ese minuto 110 en Berlín, eligió ser auténtico, aunque el mundo entero lo estuviera juzgando, aunque significara perderlo todo, aunque tuviera que vivir con esa decisión el resto de su vida. Y eso, para quienes han crecido en lugares como la Castellane, para quienes han tenido que demostrar constantemente que merecen estar donde están, para quienes han aguantado insultos mientras sonríen, porque es lo que se espera de ellos, para quienes conocen el peso de ser símbolo de algo más grande que ellos mismos. Eso no es un error, no es pérdida de control, no es locura, es resistencia, es decir, soy humano, tengo límites, y hay cosas más importantes que tu aprobación, es decir, puedes quitarme la copa, pero no puedes quitarme mi dignidad. Es decir, prefiero perder siendo yo mismo que ganar siendo quien ustedes quieren que sea. Es decir, hay líneas que no se cruzan sin consecuencias. La pregunta final no es si Zidane hizo bien o mal. La pregunta final es mucho más profunda, mucho más incómoda, mucho más reveladora sobre nosotros como sociedad. ¿Qué dice de nosotros que le pedimos a alguien que sea símbolo perfecto de integración y luego lo insultamos racialmente en una final del mundo? ¿Qué dice de nosotros que esperamos que aguante esos insultos con elegancia porque hay una copa en juego? ¿Qué dice de nosotros que cuando finalmente reacciona, cuando finalmente responde, lo juzgamos por perder el control en lugar de juzgar al que lo provocó con insultos racistas? ¿Qué dice de nosotros que celebramos su talento, pero rechazamos su humanidad?
¿Qué dice de nosotros que queremos el arte pero no al artista completo? ¿Qué dice de nosotros que exigimos perfección constante de quienes convertimos en símbolos y luego nos sorprendemos cuando ese peso los destruye? Zidane fue el mejor futbolista de su generación. Eso es incuestionable. Nadie lo discute. Fue un artista, un genio, un maestro del balón. Ganó todo lo que se puede ganar. Balón de Oro, Campeonato del Mundo, Champions League, ligas, títulos nacionales e internacionales. Dejó jugadas que se estudiarán por generaciones. Creó momentos de belleza pura en un deporte a menudo dominado por la fuerza bruta. Inspiró a millones de niños en todo el mundo. Su volea en Glasgow sigue siendo el gol más hermoso de una final de Champions. Sus giros siguen siendo imitados en canchas de todo el planeta. Pero también fue un niño de la Castellán que nunca olvidó de dónde venía, que nunca traicionó su código de honor aunque le costara todo, que prefirió perder la Copa del Mundo antes que tolerar un insulto a su familia, que eligió la dignidad sobre la gloria en el momento más importante de su vida, que decidió que había cosas más importantes que ser perfecto para el mundo, que se mantuvo auténtico incluso cuando la autenticidad significaba autodestrucción. Y esa es la verdad que nadie se atrevió a contar. No porque sea secreta, no porque esté oculta, sino porque es incómoda, porque obliga a hacer preguntas difíciles, porque rompe la narrativa simple del talento desperdiciado, porque nos hace enfrentar que el cabezazo de Berlín no fue solo sobre Zidane, fue sobre todos nosotros, sobre lo que le pedimos a los símbolos, sobre cómo tratamos a quienes son diferentes, sobre qué esperamos que toleren para demostrarnos que merecen estar aquí, sobre cuánto racismo deben aguantar con una sonrisa para mantener nuestra narrativa cómoda de que la integración funciona. Zidane respondió esas preguntas con un cabezazo. Y el mundo todavía no sabe qué hacer con esa respuesta, porque la respuesta fue no. No voy a tolerar todo por tu aprobación. No voy a ser perfecto para que te sientas cómodo con tu narrativa de integración. No voy a aguantar tus insultos con una sonrisa para que puedas decir que el sistema funciona. Hay límites, hay líneas, hay dignidad no negociable. Y cuando las cruzas, las consecuencias son tuyas también, no solo mías. Eso es lo que el cabezazo dijo. Eso es lo que nadie quiso escuchar. Y eso es lo que Zidane sabe y lleva en silencio y probablemente nunca explicará completamente. Porque hay verdades que solo entienden quienes las han vivido. Verdades que no se pueden traducir a quienes nunca han estado atrapados entre dos mundos. Verdades que resuenan profundamente en algunos y que suenan a excusas para otros. Zinedine Zidane, el artista más elegante del fútbol moderno, el niño de la Castellane que conquistó el mundo, el símbolo que nunca pidió serlo, el genio que se autodestruyó por dignidad, el hombre que eligió la verdad sobre la perfección en el momento más importante de su vida. Y ahí, en esa elección, en ese instante en Berlín, en esos 3 segundos de violencia pura, dejó de ser solo un futbolista. Se convirtió en algo más profundo, en un espejo, en una pregunta, en una verdad incómoda que el mundo del fútbol y la sociedad en general todavía no está lista para enfrentar completamente. Pero la verdad está ahí, siempre estuvo, en las 17 tarjetas rojas que nadie quería contar, en los ojos tímidos del niño de Marsella que llegó a Cannes con 14 años, en el código inquebrantable de la Castellán que nunca lo abandonó, en la elegancia que ocultaba rabia acumulada, en el artista que nunca dejó de ser luchador, en el genio que nunca traicionó su esencia, en el hombre que prefirió perderlo todo
antes que perder su dignidad. Esa es la verdad, completa, sin filtros, sin narrativas cómodas, sin justificaciones fáciles ni condenas simples. La verdad, compleja y contradictoria, de un ser humano excepcional que vivió una vida excepcional en circunstancias excepcionales. La verdad que incluye tanto el arte como la violencia, tanto la elegancia como la rabia, tanto el genio como la autodestrucción. Porque todo era real, todo era Zidane, todo coexistía en la misma persona. Y finalmente, 20 años después, esa verdad está saliendo completamente a la luz, no para justificar, no para condenar, sino para entender, para ver al ser humano completo detrás del símbolo, para reconocer la complejidad donde antes solo veíamos contradicción, para aceptar que los más grandes pueden ser imperfectos y que la imperfección no borra la grandeza, porque Zinedine Zidane fue grande, fue brillante, fue genial y también fue humano, profundamente, auténticamente, inevitablemente humano, con todas las contradicciones que eso implica, con toda la belleza y el dolor que eso contiene, con toda la verdad que el mundo todavía está aprendiendo a ver.